Bien, hoy vamos a hacer una nueva parada, Calixtus Code. Esta nave en su octava parada va a centrarse en contaros y revelar cómo la matriz ha condicionado y va a caer eh, a través de sus intermediarios, de sus famosos y de sus medios, en definitiva, los medios de comunicación, medios políticos, religiosos, científicos, económicos, educativos, todos aquellos que tienen bajo control, que es prácticamente la realidad del ser humano y de la vida social y de la expresión social. Allí donde la luz brilla, descubre, revela parte del plan solar, la matriz que no puede cambiar el plan solar, solo puede hacernos creer que es algo distinto a lo que está recibiendo el ser humano, pero no puede evitarlo. Estos códigos del plan solar que vienen en modo de información están en estos momentos centrados especialmente en facilitar la ascensión planetaria de la humanidad, de Gaia como ser vivo y de todos los seres vivos de la Tierra. El planeta, todo está ascendiendo a quinta dimensión, sí o sí. La matriz ahí no puede hacer nada absolutamente para evitarlo. Tanto Gaia, que es una nave que viaja en el espacio-tiempo del cosmos, se dirige a esta altura en el nuevo comienzo, y por eso esta nave Calixtus, le llama a estas paradas, a estas entregas, el nuevo comienzo, porque en 2026 ya está en frecuencia de quinta dimensión. Pero la Matrix, evidentemente, va a evitar que nos demos cuenta, que descubramos que estamos en un laberinto, que incluso nos demos cuenta que la vida empieza después del laberinto, que el laberinto solo era un postizo, un pirateo, software pirata, un holograma pirata de la realidad de tercera dimensión que ya hemos dejado atrás. Y el gran reto del ser humano, porque la Tierra y los seres vivos van en esa dirección, la Matrix no va contra ellos, sino se alimenta del ser humano que tiene alma, porque ellos son razas artificiales que necesitan de energía lumínica y del espíritu para poder sobrevivir. En esta entrega vamos a pararnos para entender un poquito y que vayáis también preguntando cuáles son los síntomas del colapso de la matriz en el mundo, de sus intermediarios. Los intermediarios ahora explicaré quiénes son. Y bueno, lo he titulado también los famosos, porque no todos los famosos que son famosos, o populares incluso, que no es lo mismo famoso que popular, lo son por mérito propio, porque su luz irradie o genere magnetismo en el resto de la humanidad. Sí, entraremos a hablar de la música, del arte. Hablaré un poquito, ¿sí? Solo para estimular vuestro espíritu y que podáis preguntar en qué consiste exactamente. Os iré leyendo, me tenéis que disculpar porque no puedo estar conectado y al mismo tiempo leyendo, pero de momento lo vamos a hacer así.
y intentaré ir leyendo y contestando. Si me permitís, voy a hacer una introducción bastante significativa y luego expresáis o preguntáis aquello que necesitáis, ¿sí? Como decía, vamos a aclarar que hay una realidad, ha habido una realidad tridimensional, aún el holograma de la tercera dimensión está latente, todavía existe, todavía está sostenido, no se abandona los software de tercera dimensión hasta que no se ha aprendido a vibrar en los software de quinta dimensión. Lo que sí es cierto que desde el plan solar no se actualizan ya ninguna versión de software de tercera dimensión. Esto con los que tenemos que ir soltándolo. Ya no toca a la Tierra ni a los seres vivos que la habitamos tener ninguna experiencia de tercera dimensión, sino lo único que nos queda es cómo ir saliendo de esta tercera dimensión. La cuarta dimensión es un puente entre la tercera y la quinta, no es material exactamente, pero sí se está expresando y está ocurriendo al mismo tiempo. Todas las líneas de tiempo están al mismo instante, en el mismo instante coexistiendo. Y tenemos que permitir que nuestro yo de tercera dimensión se vaya muriendo, disolviendo el ego, y dejarnos atravesar por la cuarta dimensión, que saca toda aquella forma de violencia o simplemente de programación de forma amplificada. La cuarta dimensión es una dimensión muy onírica, muy inconsciente, está en un plano paralelo, afecta muy directamente a la vida del ser humano, pero no es tan evidente, perceptivamente hablando, como lo es la tercera dimensión. La tercera dimensión es tan densa que nos hace creer desde cuando estamos conectados a ella, cuando nuestra conciencia está en ella, que la conciencia está en todas las dimensiones a la vez, o puede estar el enfoque o nuestra atención, puede estar en tercera, en cuarta, en quinta o en las tres a la vez. Somos multidimensionales. Por lo tanto, es posible cualquier cosa que nos planteemos desde la conciencia. Desde la inconsciencia no. Es otra realidad. Ha habido una tercera dimensión unificada, significa donde el ser humano tenía posibilidad de estar conectado, aunque fuere en baja frecuencia, con todas las dimensiones, con el Sol, con el plan solar, es decir, estar en resonancia. Pero la Matrix, que no es lo mismo que la matriz original, es un postizo. Yo le llamo la tercera dimensión distorsionada. Se apodera de la percepción de la realidad, o mejor dicho, conduce la atención del ser humano a una realidad artificial que ahora iremos entendiendo cada vez mejor, porque ya han decidido poner en funcionamiento la robótica y la inteligencia artificial. Forma parte del plan oscuro y también tecnológicamente forma parte habitual de altas dimensiones también. Lo que pasa es que con la conciencia se sabe distinguir. En el proceso que nosotros estamos, va a confundir y desorientar al ser humano. O
si genera miedo, evidentemente es debido a que está utilizándose como un medio para bajar la frecuencia, porque el miedo es una programación de baja frecuencia. La Matrix es como una copia, ¿sí?, que aparentemente tiene todo lo que la tercera dimensión unificada tiene, pero no es posible acceder y resonar con la facilidad que se podría hacer desde la tercera dimensión unificada. ¿Bien? Por eso le llamo a la Matrix la tercera dimensión distorsionada. Esta tercera dimensión, ¿vale?, es como si sacara la realidad a un plano, a un holograma paralelo, ¿sí? Bien, está aquí, representado con mi mano izquierda, y ahí creara, aparentemente es igual, pero no es real, ¿sí? Aunque está suplantando la realidad de tercera dimensión unificada. No me extiendo ahí para no liaros más, porque las palabras son más difíciles de expresar en palabras de que la realidad es, ¿no? Esta matriz, sus intermediarios, tienen una función: evitar que el ser humano reconecte con su ser, o con el plan solar, que guía a su ser de vuelta a casa. Eso significa la tercera, cuarta, quinta, y a partir de ahí todas las dimensiones. Me iré tomando tiempos, porque estoy experimentando una gran recalibración y mi cuerpo biológico se tiene que ir adaptando a ella. Es demasiado potente y un día me pararé a explicarlo, porque lo vais a vivir todos, a mí me lo hacen vivir antes, para adaptarse. El cuerpo de carbono tiene los días contados y la alta frecuencia lo lleva al colapso. ¿Ya? Voy a incorporar esto que nace de mi circunstancia individual a lo que hoy quiero contaros. Las estructuras mentales, emocionales, físicas se verán superadas, transformadas conforme vaya avanzando los días, en muy poco tiempo. Este verano viene una recalibración masiva, de hecho, que la Matrix no se puede nombrar en directo el nombre, porque se adueñó para que nadie diera una versión distinta a la oficial. Me refiero al bichito que se expandió en 2020. Bien, ahora viene otra. Lo van a intentar distorsionar para que el ser humano, en lugar de vivirlo como dejarse morir, porque eso es una transformación, dejar que un yo tuyo se muera para que renazca una nueva versión más afín a tu ser, porque ya solo se puede ser más afín. O eres más afín a tu ser, o terminas siendo fiel 100% a tu ser, o abandonas la Tierra. La Tierra va a quinta dimensión. El ser humano depende de la conciencia y del propósito o atención que le ponga a ese proceso. Porque hoy no hay nada más importante que dedicarse a ascender a la quinta dimensión. El ser humano no tiene un propósito más trascendental, ni más consecuente, ni más coherente que ese. Aquel ser humano que se quiera seguir viviendo con referencias externas va a colapsar. Y si el ego no le permite ver
o no deja entrar a la conciencia, va a ser superado por las circunstancias, ¿sí? No pasa nada porque aquí ni elegimos nacer, ni nuestro yo de aquí, de este lado, ni elige nacer cuando nace, ni elige cuando muere, lo elige nuestra alma, ¿sí? Para confundirnos y aprovechando que estábamos experimentando el olvido en tercera dimensión, de esto hablo en el tratado del nuevo paradigma para la humanidad, que se está ahora mismo en proceso de publicación. El ser humano se le intenta confundir para que termine creyendo que la única realidad que existe o que es esta aparente. Claro, estamos en muchos sitios a la vez, pero nuestro yo de otro lugar se cree que el otro lugar donde está, en otro espacio-tiempo, en otra dimensión, en otro planeta, da igual, ¿sí? Hay muchas posibilidades. También podemos hablar de ello en algún momento. Hay cree que esa es la verdadera realidad. Y aquí creemos que esta es la verdadera realidad porque al tener nuestra conciencia aquí, creemos que no hay nada más poderoso o atractivo o que nos llame más que esta realidad. Pero no es así. Esta es solo una realidad y no es la más real, si os tengo que decir. Os lo dice alguien que utiliza el mercado para explorar distintas realidades en forma onírica y con la conciencia. Bien, volviendo al tema, la Matrix no puede evitar que el ser humano vaya a quinta dimensión. No puede evitar que la Tierra ascienda a quinta dimensión o vaya ascendiendo de forma natural. Después de la quinta viene la sexta. Esto no para. Pero sí puede confundirlo. Y de hecho lo ha hecho. ¿Por qué? Porque está operando por una realidad superior. Una dimensión, mejor dicho, que es la cuarta. Y para confundir utiliza intermediarios. Estos intermediarios, porque esta raza nunca se muestra. Si se mostraría, daría miedo al ser humano. Estas razas, ¿no? Que están controlando la Matrix. Estaría confundido y se estarían revelando y ya podríamos actuar en consecuencia, ¿ya? No son invencibles, simplemente que están operando desde la invisibilidad y entonces es más difícil para una conciencia ordinaria localizarlo. Como mi tarea es esa, yo sí tengo visión para verlos, ¿no? Entonces utiliza los 4 jinetes del Apocalipsis, haciendo referencias bíblicas, que son la política, la ciencia, la economía y la religión, para que antes, en sentido original y desde el plan solar, la función que fuera a cumplir era de hilo de Ariadna para que el ser humano desde el olvido no se desconectara completamente. Es como tener siempre wifi. Y la Matrix lo que hace es como si Internet solo pudieras acceder a una información que no te saca de la desconexión, ¿ya? Si te saltas, ¿sí?, esa red que crea la Matrix, tú puedes acceder más allá. Bien, pues dicho esto, vamos a pararnos un poquito en estos jinetes. Incluso pararemos en la educación, los medios de comunicación, está todo bajo control. Nada escapa al control. Sí, la conciencia. Sí,
la luz. No pueden evitar que tú tengas luz. Pueden colapsar, pueden apresar tu cuerpo físico, pueden condicionar tu experiencia material o física, pero no te pueden matar porque el alma no muere. Pueden acabar con tu cuerpo, sí. Pueden interrumpir tu proceso, sí. Pueden confundir tu mente, sí. Pueden meter en desorden a tus emociones, sí. Y lo hacen y muy bien. Y lo han hecho, sí. Porque yo estoy hablando porque ese tiempo ya se ha acabado. Ahora el ser humano tiene que salir de esa holograma artificial y volver al holograma biológico natural. Entonces, controlan los medios de comunicación y como tal pueden crear la narrativa que les considere oportuno y utilizar y poner, hacer famoso a quien quieran. Desde el olvido era muy importante en la era de Pixies tener referencia para que el ser humano se pudiera guiar. Pero eso también se ha acabado. Por eso ahora ya nadie es nadie, ¿no? Y las referencias de artistas, por ejemplo, en la música, en el cine, en el deporte, ya lo empezamos a ver como, bueno, pues como yo, tiene familia, no la tiene hijos, no la tiene, le va bien, le va mal, es bueno en lo que hace y no, bueno, tiene habilidades y ya está, todo el mundo tiene habilidades y retos. Forma parte del propósito de aprendizaje de la Tierra. Y la luz va enviando a semillas estelares a que estos referentes iluminaran el camino al resto. Por eso se hacen famosos, no es casualidad. ¿Bien? Los Messis. Voy a nombrar algunos. Voy a ser más cuidadoso con la de oscuridad porque no tiene sentido decirlo, ¿sí? No tiene sentido decirlo en directo. Pero sí hay figuras que son semillas estelares que no tienen por qué estar en el mundo espiritual, pero que han servido de referencia lumínica, ¿no? En el mundo del fútbol, del tenis, del arte, ¿sí? Tenemos ahora un caso muy importante que brilló y se convirtió en una figura del pop de nivel mundial, que le hicieron la vida imposible, los intermediarios de la Matrix, para que su luz no fuera referente para la humanidad, a su salud. Y lo hicieron creer a la gente pues que hacía determinadas cosas con los niños y que quería cambiarse la piel voluntariamente. No voy a nombrar, sí, pero podéis entender, si veis, podéis entender. Y como todo semilla estelar tiene una función, la cumple, y cuando deja de cumplirla, o se marcha o deja de ser un referente, aunque siga vivo. Le ha pasado a muchas figuras del cante o de la canción o de la música o el del deporte, y luego cuando ha terminado su función ya no era el que era antes, simplemente. ¿Bien? Pero la oscuridad, ¿cómo puede contrarrestar que referentes de luz no tengan fuerza para que la energía no se vaya ahí? Pues haciendo famoso a alguien, convirtiéndolo en estrella sin serlo. Estrella significa una radiación magnética o electromagnética de luz que de forma natural se convierte
enseguido, ¿bien? Y hoy tenemos un personaje, que no voy a decir el nombre, que creo que ha estado por aquí, por España, que ha estado, también estuvo haciendo la presentación musical de la Super Bowl de Estados Unidos, y que está súper mimado a través de los medios de comunicación para convertirlo en algo que no es. ¿Por qué hace esto la Matrix? Bueno, pues porque tiene que contrarrestar la luz, o mejor dicho, tiene que utilizar tecnología oscura, negativizada, para absorber la energía de millones de personas que están mirando a alguien. Y entonces utiliza estos personajes, literalmente les compra el alma a cambio de éxito y fama, y aunque es evidente que no sepa cantar o que no tenga esas habilidades, o que nadie se explique cómo alguien normal puede ser una estrella de esa dimensión, ya tenéis una explicación ahí, más allá de la convención y de lo permitido incluso. Y estos personajillos que no tienen ningún pudor porque están desgraciados, desgraciado significa sin gracia, y la gracia es la luz del espíritu, ¿sí? Que ya han vendido, que tienen amos, entregan su vida a cambio de éxito y dinero, como he dicho, y promesas, ¿sí? Para utilizar sus conciertos para que millones de jóvenes necesitados de expresar las emociones, de liberar toda una narrativa, como por ejemplo en la inmigración, en este caso que me estoy refiriendo, lo utilizan porque ahora, al salir de la Matrix, el ser humano tiene que poner en orden, o en coherencia, o en unidad, todo aquello que fue violencia, todo aquello que fue impuesto por el colonialismo, el imperialismo y todos estos ismos que se inventó la élite oscura para condicionar la realidad del ser humano, la libertad, en definitiva. Bien. Entonces, convierten en una superestrella. Lo más gracioso, y por lo que cuento esta versión original de la realidad de la luz y la sombra, es por cómo queda en entredicho la sombra hoy, porque cada vez tiene menos fuerza, ¿no? Y resulta que alguien al que me dirigí antes y que forma parte de la luz, que es una semilla estelar, que vino en forma de negro y se convirtió en un rey del pop, que le hicieron en su última etapa la vida imposible, más lo que su papá contribuyó, pero bueno, esto es una lección álmica, es decir, fue con su permiso del alma, y resulta que se va, es el que más discos vendió en la historia de la música, y después de muerto sale una película suya y vuelve a ser el que más, con lo cual demuestra la diferencia entre la luz y la sombra y cómo diferenciarla también, porque para esto lo cuento. Es mi tarea, revelar la verdad de la luz y la mentira de la sombra. Y aquel que ha sido mimado, cuidado por los medios, que sigue, tú verás todos los medios de comunicación hablando bien, y todos hablando de que está expresando la inmigración de una América hispana, que es verdad que tiene que expresarse, que es verdad que fue ninguneada o humillada, pero no es verdad que sea esa la forma en que debe ser expresada, o que él esté ahí para eso,
¿sí? Sería mejor dicho. Bien. Yo creo que si me estáis siguiendo desde que empecé a hablar, estáis entendiendo a quién me refiero. Por lo tanto, la Matrix intenta con su agenda oculta evitar o secuestrar energía del ser lumínico y entorpecer el proceso. El proceso tiene que ocurrir, pero ellos pueden entorpecerlo, pueden interferir, son intermediarios, ¿sí? Por eso, todos los que hoy los medios de comunicación llaman expertos, no pueden explicar lo que está pasando, porque son expertos no todos, es verdad, pero la mayoría que se defiende con tanto de aquella manera, están condicionando el libre pensamiento, en definitiva, del ser humano, y utilizan los medios de comunicación y la política, ¿vale? Hemos puesto un ejemplo del arte, de la música, podemos ir al mundo del deporte, estamos en lo mismo, pero no quiero extenderme en demasía, porque son muchos lo que vamos a tocar. Si un día queréis, nos paramos en uno de ellos, pero la cuestión es que vayáis comprendiendo cómo se manipula, igual que las monedas nacionales. En 1963 se decidió quitar la referencia al patrón oro para poder emitir toda la moneda que ellos decidieran libremente y así controlar el dinero. Bien, que muchos creen en el mundo espiritual que lo hacen por tener dinero, pero no es verdad. Es para generar carencia, limitación. Es para que el ser humano, que ellos saben que todo lo que nos creemos, lo creamos, terminan percibiéndose en un estado, en un entorno de carencia, de limitación, de condición. Bien, y es por esto que el dinero se presenta como ilimitado. Si el dinero es un medio energético, ¿por qué es ilimitado? Si no hay nada en el universo ilimitado, ¿sí? Porque ellos lo estructuran, hacen una narrativa de esta naturaleza y crean incluso una conciencia del dinero que es deudora. Entonces el dinero genera deuda. Por lo tanto, el dinero es peligroso. O lo convierten en un fin para el ser humano. Al crear escasez con el dinero, todo el ser humano tiene que obsesionarse por conseguirlo para sobrevivir. Sin dinero no se vive. ¿Sí? Seguidme con la secuencia. Si no tienes dinero no puedes vivir, no puedes tener una casa, no puedes tener una familia, no puedes tener un medio de transporte, no puedes tener una vida. ¿Bien? No es verdad. No es verdad. La vida ya la tenemos con solo el hecho de haber nacido. Y ellos nos convencen a través de la manipulación, muy bien hecho, de que el dinero es escaso, y entonces nos obsesiona con alcanzarlo. El dinero, en lugar de ser un medio, ya se convierte en un fin. En el momento que se convierte en un fin, el ser humano ya no es el fin. Y si no es el fin, ya pasa a un plano secundario, y el dinero es más importante que uno, que el uno, que el uno, que la unidad, que el amor, que la verdad. ¿Sí? Y empiezan a jugar con nuestra mente de esa manera, para que nunca nos podamos considerar lo más importante, lo único importante. Lo demás es ahora mismo toda la realidad material que existe es un medio ascensional para el ser humano, para que el ser humano se reconozca en él. Es una proyección del ser humano. El fin de la realidad es el ser humano. Lo demás es un medio, ¿sí? Y el dinero han hecho eso. Pronto será otra vez el patrón oro, formará parte, acordaréis de esto. Muy pronto ya debería estar ocurriendo. Lo han impedido,
con las Torres Gemelas y otros asuntos, pero como no nos podemos parar en una realidad tan vasta, tan amplia, iré dando coletazos, iré dando pinceladas para que vayáis entendiendo aquellos que estáis en la conciencia, ¿sí? Por ejemplo, el comunismo fue creado por la oscuridad. El feminismo fue creado también. El orgullo gay. Primero los humillaron, primero los consideraron enfermos. Ayer lo hablaba precisamente con un hombre de esa condición. Y él mismo me expresaba que no quería saber nada del orgullo gay, porque estaba viviendo la homosexualidad de una forma natural. Bien. Y yo le explicaba cómo habían manipulado o habían humillado al ser humano, al homosexual, para extraerle hasta a la última gota de energía, considerándole enfermo, considerándole excluidos sociales, considerándole aberraciones, hasta se les maltrataba o les pegaban. Y como ahora estamos accediendo a la quinta dimensión, se tiene que reconocer la verdad, siguen interfiriendo en ella, en el proceso, y por eso lo revelo todo esto, para que pongamos conciencia y dejemos de seguir su narrativa. Y convierten a la homosexualidad en orgullo gay. Y el orgullo gay es como la explosión. Ahora todo lo que sea gay vende. Ahora todo se comercializa. Ahora se le hace creer que se está teniendo en cuenta para compensar la humillación anterior, pero en el fondo están extrayendo la energía porque los mantienen la distorsión. La homosexualidad, la heterosexualidad o cualquier forma de orientación sexual que se elija o se nazca, porque esto se nace, puede nacerse, puede activarse en un momento concreto de tu vida, igual que los códigos crísticos. Pero dejar a la gente que exprese con libertad. Bien, pues se convierte en un exceso. Antes fue un defecto y ahora es un exceso, la homosexualidad. ¿Sí? La religión igual. Primero la consideramos vino de las Pléyades, lo dice alguien que sabe muy bien. ¿Para qué vino? Para guiarnos mientras estábamos alejados, desconectados o muy lejos de la señal. Bien, del plan solar, sirviera de referencia espiritual. Y la matriz la dogmatizó y separó a Dios del hombre y le hizo creer que Dios estaba allí y el hombre aquí. Y le hizo creer que Dios era bueno, bondadoso, es decir, creó una narrativa donde el ser humano y Dios estaban separados, y eso no es real, porque somos fractales divinos. Somos Dios hecho carne, con distintas conciencias, frecuencias y propósitos, pero somos Dios, ¿sí? Por lo tanto, toda narrativa religiosa que os vendan que Dios está separado, que Dios obliga o prohíbe, que es el dogma, es mentira, es Matrix, es oscuridad. De hecho, solo hay que pensar nada más que algo que siempre me ha llamado la atención, y es por qué la Iglesia Católica, sus sacerdotes, que son referencias lumínicas de los feligreses, visten de negro. En fin, pero también los hay que visten de blanco y hablan en nombre de la medicina y en el fondo no hacen medicina, no curan. ¿Bien? Porque la medicina también fue intervenida por la Matrix a través de los medicamentos artificiales, de la química artificial.
Los sistemas biológicos, y esto lo podréis leer con más detalle en el tratado que os acabo de decir que está a punto de publicarse, un nuevo paradigma para la humanidad, Ingeniería del Ser y Arquitectura Social, se titula. En esto, el sistema biológico está perfectamente diseñado para la autosanación, para la autorregulación, para la recalibración. Por eso existe la noche y el día. ¿Sí? De día hay una actividad y hay un desgaste energético. De noche, el cuerpo, cuando descansa, ¿sí?, se regenera. Es por eso que es bueno no comer después de entrada la noche. Porque el cuerpo ya está necesita toda la energía para regenerarse, no para hacer una digestión pesada. Y más en España, que en algunas partes en el sur pues hay costumbres de comer a altas horas de la noche. Bien, esta medicina, químicamente podemos generar y recalibrar nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso, cualquier cosa. Cualquiera de los 12 sistemas que existen se van recalibrando la noche. Por eso, durante la noche, el sueño tiene que ser consciente. No puede ser dormido, ¿sí? Porque si no también somos intervenidos. Pero esto, ¿por qué no se estudia en los medios? ¿Por qué no se habla en los medios de comunicación o se estudia en la educación? Porque la Matrix tiene bajo control estos sistemas. Bien, seguimos para ir revelando, ¿sí? Porque la intención es liberarse, es entender, poner conciencia, para ir entendiendo que si hay luz no pueden hacer nada. Si hay conciencia y ponemos nuestra luz en la conciencia de nuestra propia y nos hacemos fin de nosotros mismos, no hay nada que pueda ser intervenido, ¿sí? Entonces utilizan la química artificial para que el cuerpo esté ocupado en combatir con ella en lugar de curar. Sí, alivia síntomas, pero aliviar no es curar. Es igual que si tú tienes un conflicto porque tu pareja te ha dejado y te emborrachas, ¿no? Esta es la cultura española con mucha facilidad y está legalizada, una droga legal. Bien, puedes aliviar el dolor si es que estás sufriendo. Puede que te haya dejado tu pareja y estés feliz porque ya sentías que no era el momento. Esta es otra cuestión. Pero si recurres a asuntos externos para aliviar, no es lo mismo aliviar que resolver el conflicto del dolor. El dolor es un duelo que hay que vivir, que te tienes que permitir que ocurra, que te libere, que te transforme, porque nada es casualidad, nada pasa porque sí, todo es perfectamente medido. No hay nada al azar, solo la creencia, el libre albedrío cree en el azar, ¿sí? Entonces la química artificial alivia el síntoma, pero imaginaos algunos como los que están con la quimio en el cáncer. Eso es solo el que lo haya vivido, y afortunadamente yo esto no, pero ni afortunadamente y por elección conciencial, evidentemente. Antes muero feliz en un rincón, y si puedo estar a sola, mejor, porque de esa manera uno puede disfrutar el proceso con conciencia, sin interferencia, sin que alguien venga diciéndote te llevo al hospital. Porque allí el ser humano es un medio para cumplir protocolos. Allí ya pierdes tu poder, le entregas tu poder a unos señores de bata blanca, una señora, da igual. Y ellos deciden en base a algo que estudiaron, pero que no atravesaron, que no saben qué hay detrás del dolor, porque nunca se dejaron sentirlo. El dolor hay que dejarlo sentir, porque el dolor es una expresión de ti.
Si tú no te permites sentir dolor, ¿cómo sabes cuánto te duele lo que estás viviendo? ¿Cómo puedes llegar tu conciencia a entender qué conflicto está detrás del dolor? ¿Qué conflicto sostiene ese dolor o expresa ese dolor? ¿Entendéis? Si tú estás con síntomas, el cuerpo, que es el último cuerpo y el más denso, es el último en expresar, pero tu conciencia puede entender. Venimos con capacidades naturales para entender el dolor, para transmutarlo, para acompañarlo, para dejarse atravesar por él, enseñar por él y facilitarnos. ¿Sí? La química artificial no solo es dañina para el cuerpo, porque el cuerpo está diseñado para hacer alquimia con la química natural, pero con la artificial, ¿cómo se deshace de eso? Imaginaos cada vez que tomáis química artificial, no solo lo resolvéis, no os enteráis del dolor, no sabéis para qué viene el síntoma, no habéis aprendido nada y encima tenéis tóxicos en vuestro cuerpo. ¿Bien? Por lo tanto, se puede aliviar el síntoma si se es consciente de que estás en un proceso de aprendizaje y te atenúa lo justo para que la conciencia pueda estar resolviendo. Pero vuelvo a decir, yo soy consciente porque nadie se muere si no se tiene que morir. De dejarse morir en cada sintomatología, o no tiene por qué, porque la mayoría de los síntomas simplemente son recalibraciones. ¿Bien? Es como el virus. El virus no es enemigo del ser humano, forma parte. Es uno de los reinos. El virus, el hongo y la bacteria es parte del reino que sirve para la evolución biológica del ser humano y de todos los seres vivos de la Tierra. Que por cierto, en quinta dimensión desaparece porque ya no se evoluciona en sentido biológicamente hablando. La ciencia igual. La ciencia se ha perdido en la especificación, en el detalle. Ha perdido la conexión cósmica. Toda ciencia materialista que solo estudie los fenómenos evidentes de la materia o de la fisicalidad es incompleta. Es imposible que lleve al ser humano a la conciencia. De hecho, solo hay que entender la jerga que usa, el tecnicismo que usa, que solo lo entienden ellos. Y están desconectados. A un sociólogo no le puedes hablar de psicología, a un psicólogo no le puedes hablar de biología, a un biólogo no le puedes hablar de cosmología. ¿Por qué? Porque cada uno está allí con su ombligo mirándose y queriendo comprender el todo desde una parte. Es imposible. La ciencia materialista no tiene futuro. No tiene. Hay que empezar a entender que la única realidad real que existe es cuántica. La única ciencia que va a sobrevivir es la física cuántica. Porque somos quantum antes que átomos. Porque somos ondas antes que partículas. Porque somos todo antes que el observador que determina cómo se va a manifestar en la realidad. ¿Sí? ¿Me seguís? Bien. Me he aventurado a hablar en general, pero es bastante extenso y creo que podríamos hablar de alimentación, muy importante ahora, porque los alimentos procesados están envenenando nuestro cuerpo y al menos haciéndolo denso, ¿sí? No sale la palabra ahora. O la carne, que poco a poco iremos desestimándola, nunca debía haber formado parte de la alimentación humana, pero la matriz lo consiguió. Y recurrir a alimentos vivos, ¿sí?
que son, y evitar los alimentos muertos. Los alimentos vivos son la verdura, la fruta, los frutos secos, el agua que sea de manantial, que sea de la lluvia, que sea del mar. El mar tiene todos los elementos de la tabla periódica. Y el futuro de la humanidad, cuando ya estemos por encima de la quinta dimensión, será alimentarse solo de agua de mar y de sol. No necesitaremos más. Lo demás fue una forma de experimentar desde el exterior, que formaba parte del plan original en tercera dimensión. Pero ya no es necesario. El cuerpo de carbono está diseñado para depender de un alimento externo que lo sostuviera, que lo complementara, que lo pusiera, lo entrara en coherencia. Pero conforme vayáis subiendo de frecuencia, iréis rechazando alimentos procesados y que se convertirán y empezaréis a sentirlo un síntoma de indigestos y refrescos, azúcares, bueno, todo esto, pastelería, todo esto, si queréis subir la frecuencia, dejarlo a un lado. Me da igual a quién le moleste, quién viva de esto. Está viviendo una mentira y una cosa que es dañina para el cuerpo humano. No puedo contribuir a ello, hay que decirlo. Bien, no voy contra nadie, voy contra los medios que nos impiden ser humanos. Bien, o que el ser humano se convierta en humano ser, volver a casa. Bien. Por lo tanto, alimentos vivos, que solo haya que enjuagar un poco, o de la tierra, intentar tener vuestro propio huerto. Alimentar si vivís cerca del mar o en la montaña, ir a las aguas naturales. Y dejaros y no creer toda la narrativa que hay con el sol, que si no tomar el sol, que si no mirar al sol, que si ponemos conciencia a todo eso, es alimento. Y el alimento tiene la capacidad de aumentar la frecuencia vibracional. Bien, voy a parar aquí porque acabo de descubrir que ya son prácticamente 55 minutos. Y quiero que preguntéis. Veo que estáis escuchándome, pero ahora quiero leeros. Y dentro de lo que consideráis que es la Matrix que estáis viviendo cada uno, porque esa forma de vivir uno no es independiente al resto, sino que nos sirve para ver una parte de nosotros, aunque no esté en este momento en nosotros. Por lo tanto, preguntad qué hay de la Matrix que creéis o tenéis duda si es Matrix o es realidad. ¿Sí? Os leo. Aquí hay alguien que dice, yo siento que vengo, soy parte de esos seres solares. Bien, es una percepción ya avanzada de sí misma. De hecho, cuando veo el sol me siento como él, como un cuerpo lumínico. Bien, sí, nos alimentamos, los fotones solares nos alimentan, ¿sí? No solo nos alimentan. La alimentación vamos a verla desde aquí, desde una perspectiva mucho más amplia. Hay información que te mete en incoherencia e información que te mantiene en la coherencia. La coherencia es lo único que existe. Es decir, es la conexión. Todo está en coherencia, todo fluye, no hay síntomas, o los síntomas se van a los 3 días. La enfermedad está creada, la enfermedad crónica ha sido creada, es una creencia, no es real, ni la terminal, no es verdad. No es verdad, son formas de irse o forma distorsionada de quedarse, ¿sí? Por lo tanto,
Pensad que el alimento es un campo de información que se suma a nuestro campo de información, el cuerpo de gloria, y entra y se entrelaza cuánticamente para llevarnos más allá de donde estamos o para actualizar. Es como los minerales que hay en la Tierra están codificados para que la Tierra siga su camino como nave y o se activen en determinados momentos. Es un campo de información que se suma al campo de información terrestre para que el ser humano y el resto del ecosistema biológico funcione, ¿vale? Bien, voy a seguir leyendo, a ver. Nadie, ahí, decidme, a ver, venga. Decid, que seguro que hay que decir. Hemos hablado. Bien, no tenéis nada que decir o no tenéis nada que preguntar. Seguro que tenéis preguntas, las podéis tener en vuestro derecho de quedaros con ellas. O si lo que ya os he informado os ha hecho pensar, bien, hay algo, como una de mis tareas es revelar la verdad, ayudar, de hacer de Barker entre una dimensión y otra y desmontar a la Matrix, pues me parece un insulto a lo crístico que los intermediarios sigan queriendo controlar algo del proceso. Así que estamos en tiempo de la automaestría, evitar intermediarios hasta en la espiritualidad. Y una cosa que es que alguien brille, sea una semilla estelar, y su música, su forma de hacer o practicar un deporte nos llame, sus habilidades nos admiremos, pero otra cosa importante y más importante que eso es saber que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, unas habilidades, ya sean físicas o sutiles, para llevar a cabo nuestro propósito y que siempre hay una salida. Da igual la violencia que le quieran poner al proceso. No hemos hablado del nuevo orden mundial, ni la política, ni los grandes mandatarios y sus guerritas, pero todo eso no tiene futuro porque el tiempo de la violencia o el modelo de conflicto como medio de comunicación humano ya no tiene futuro, ya no tiene cabida, ya se va a desmembrar de forma natural porque no puede formar parte de la quinta dimensión, porque en la quinta dimensión todo es unidad y la unidad, el otro no es un extraño, es una parte de uno. Y es como el cáncer, es ir contra ti mismo. Alguien que tiene cáncer es alguien que está luchando consigo mismo, que rechaza una parte de sí mismo porque ya no la reconoce como propia y genera un cáncer. Y ahora va a un extraño que jamás se enfrentó a una sintomatología de ese nivel, a un aprendizaje semejante, y porque ha estudiado en un lugar te dice, tómate esto, tómate lo otro, porque las estadísticas o los libros dicen esto. Pero eso no es sanación, ¿sí? No poner vuestro poder en manos de terceros, de los intermediarios. Asumir con responsabilidad, aunque seáis ignorantes, aunque no creáis que tengáis la conciencia. Recurrir solo para acceder a información, si queréis ir a terceros. Pero nunca le entreguéis vuestra salud, vuestra alimentación, vuestro cuerpo. Eso es prostitución. A ningún medio. Da igual los títulos que haya en su pared.
Da igual, en Matrix no tienen. Si veis a alguien que ya ha recorrido lo mismo que vosotros, preguntad cómo lo podéis hacer si queréis. Pero si el otro solo es una fachada, cuidado, porque en el momento que le ponéis vuestro poder, estáis desempoderando. Y eso significa que os debilitaréis. No solo tenéis ya un síntoma, sino además creéis que no tenéis el poder para resolver el enigma o la revelación que hay detrás de ese síntoma. No es nada más que una pregunta y la respuesta está dentro. Ya no hay que buscarla afuera, ya no hay que buscarla en el otro, ya no hay que buscarla en el libro. Los libros no te van a enseñar, van a revelarte ciertas cosas que vayan con tu campo de información, pero el poder nunca se lo puedes entregar a nadie. Es lo más sagrado. Es lo más sagrado. La verdadera prostitución es entregar tu poder a otro y permitir que el otro te haga daño. ¿Cómo puede hacerte a alguien daño si el poder está en ti? Ahí dejo eso. Bien, hasta aquí esta parada octava de la nave Cadistum y de un servidor al servicio de la ascensión planetaria. Tenéis más información, ya la podéis encontrar a través de los medios habituales. No me corresponde a mí transmitirlo. Un abrazo, feliz viaje, feliz proceso